Muy buenas noches, mis amados hermanos de la familia Sion, hermanos y hermanas de otras congregaciones y amigos que se conectan con nosotros para este estudio. Bienvenidos en esta noche a nuestro estudio del día de hoy, que tratará sobre el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de que comencemos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Eres un Padre bueno, misericordioso, Señor, justo, un Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos, en todos los detalles de su vida, Señor, y un Padre que lleva nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento hasta que sean perfectas, y que día a día desarrolla en nosotros su plan para sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor, tú eres nuestro santificador, Señor, el que nos guía a toda verdad, el que nos guarda en todo momento, el que no nos deja ni nos desampara, sino que nos rodea como con un escudo de su favor, Señor, el que nos hace más que vencedores por medio de Cristo, y de quien nada ni nadie nos podrá separar de su amor, Señor. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, de haber sido adoptados en tu familia, Señor, y sellados por tu Espíritu Santo, para preservarnos para la redención final. En el nombre precioso de Cristo Jesús venimos dándote gracias por ello, alabándote, bendiciéndote, Señor, y también pidiéndote en esta hora que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia, Señor. Y hoy específicamente que vamos a hablar de esa esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia, Señor, abre nuestros ojos, y que con la unción de tu Espíritu Santo sea quebrantada toda situación, todo argumento, razonamiento falso, mentira que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, al entendimiento del arrebatamiento, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos volver a reunir por este medio para seguir escudriñando los hechos alrededor de los últimos tiempos. Ustedes se recordarán que la semana pasada comenzamos un paréntesis de nuestro estudio de Apocalipsis, para analizar un poco más detenidamente todos los hechos previos al inicio de los juicios de las 7 copas, es decir, del inicio de la gran tribulación. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la restauración de Israel y de la guerra de los países del norte contra Israel, que están planteados en Ezequiel 37, la restauración de Israel, y 38 y 39, esa guerra a continuación de la restauración de Israel. ¿Y por qué es importante? Porque esta situación corresponde a la señal de la higuera, de la cual nos habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, como una señal de la proximidad de los tiempos finales. El día de hoy vamos a ver otro acontecimiento que también está profetizado en la palabra de Dios, a continuación de la señal de la higuera, que es como en los días de Noé, y que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Para comenzar, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 41. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada.
Por lo que nos dice los versículos 40 y 41, aquí se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque dice, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces es claro que nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué dice en el versículo 37? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Recordemos algunas cosas en relación con los días de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios nos enseña que el Señor vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, en los días de Noé, la maldad previo al diluvio, que sería un equivalente al juicio de Dios sobre la maldad en aquel tiempo, y por lo tanto equivalente al juicio de la maldad en nuestro tiempo. La palabra, recordemos que Noé estuvo construyendo el arca durante 120 años, y el arca era una predicación para los impíos, para los pecadores, para los no convertidos, para que se convirtieran y se prepararan para los juicios del Señor, para ponerse a salvo de los juicios del Señor. Sin embargo, no lo hicieron. Y la palabra de Dios dice que estaban casándose y dándose en casamiento. Esto significa estaban de fiesta. Ya antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, la gente va a estar en celebraciones, va a estar de fiesta, va a estar viviendo una vida normal. No han comenzado los juicios. Eso nos lleva a pensar, nos da un motivo para pensar muy claramente que el arrebatamiento de la iglesia será antes de los juicios, de que comiencen los juicios de la tribulación, antes del inicio de la tribulación. Recordemos que Noé entró en el arca 7 días antes de que comenzara el diluvio. O sea, después del arrebatamiento. Eso implica después de que el Señor los arrebató a Noé y a su familia y a los animales que iban a ser preservados al arca, y los guardó en el arca. 7 días después comenzó el diluvio, comenzaron los juicios. Esto nos indica claramente que el arrebatamiento sería antes de que comience la tribulación, un tiempo antes de que comience la tribulación. El arrebatamiento no inicia la tribulación. Eso está muy claro en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que los juicios de Dios van a comenzar el día en que el anticristo firme un pacto de paz con Israel, que muy probablemente va a ser derivado de la guerra de la que hablamos la semana pasada en Ezequiel 38 y 39. Entonces, por un lado. Por el otro lado, la gente veía la inminencia del juicio y sin embargo no hacía nada, no se arrepintieron, se mantuvieron en sus pecados, y de hecho sus pecados iban en aumento cada vez más. Y es lo mismo que nos está sucediendo en este tiempo. Hace alrededor de 50 años, para ser más exactos, en el año 1968, hubo un acontecimiento que tuvo un carácter muy especial, que en ese momento quizá no nos percatamos de lo que eso podía significar, pero las consecuencias de ese acontecimiento al día de hoy nos hacen ver que ese es un hecho histórico que nos marca el acercamiento al tiempo de la tribulación. ¿Y a qué se refiere eso que sucedió en 1968? Surge un movimiento en la Universidad de París, encabezado por un filósofo que seguía la corriente existencialista llamado Jean-Paul Sartre, que iba dirigido a la juventud del mundo, en el cual los postulados principales eran Dios ha muerto,
la familia y el matrimonio no son necesarios, sexo libre, y después comenzó un florecimiento de la drogadicción, etcétera. Pero fundamentalmente el movimiento era Dios ha muerto y muera toda autoridad. Obviamente toda autoridad que había sabemos por la palabra de Dios en Romanos capítulo 13 que toda autoridad viene de Dios, es delegada por Dios. Por lo tanto, si Dios ha muerto, la autoridad también ha muerto, porque quien delegaba la autoridad ya prácticamente se le declara muerto, y por lo tanto cada autoridad y la autoridad ya no tendría valor. Entonces esto es lo que comienza a suceder en 1968, comienza a extenderse por todo el mundo y llegamos a los niveles de maldad en el mundo que vemos en este tiempo. Hace 50 y pico de años antes de que comenzara este movimiento no se oía de narcotráfico, de maras, de extorsiones, de crimen organizado, de pobreza extrema, de trata de personas. Probablemente existía en alguna medida, en una medida mínima, pero el día de hoy eso ya no son medidas mínimas, son medidas máximas. Hemos visto o vemos un incremento del pecado en todas sus manifestaciones, y lo vamos a analizar en un momentito. Solo déjenme hacer una acotación más en relación a ese movimiento de 1968. Hasta ese momento en el mundo occidental la ética predominante era la ética cristiana. Sin embargo, a partir de 1968 comienza a surgir la ética situacional, que es una moral de conveniencia. Básicamente el postulado de la ética situacional es: si para mí es bueno, está bien, es válido, se vale. Esto obviamente lo que da paso es a lo contrario de la ética cristiana. La ética cristiana es el amor, se fundamenta en el amor, mientras que ya vemos que la ética situacional se fundamenta en el egoísmo, y el egoísmo es uno de los grandes fundamentos del pecado. Y derivado de eso, entonces, vemos que el pecado sexual se maximiza en todas las dimensiones: pornografía abierta, aborto, sexo prematrimonial, embarazo de adolescentes, homosexualidad, pedofilia, zoofilia, necrofilia y otro montón de cosas por el estilo que probablemente podrían haberse manifestado antes de ese tiempo en una mínima expresión, pero que sin embargo el día de hoy están maximizados en su expresión. Veamos nada más, y esto no es nada ajeno a nuestra experiencia. Hace digamos más o menos 1968, antes de ese tiempo, en Guatemala, por lo menos que yo me recuerde, casi no existían moteles. El día de hoy existe cualquier cantidad de moteles, y no solo en la capital, sino en todos los municipios, en todos los departamentos. ¿Y eso de qué nos habla? Eso nos habla no solamente del incremento del negocio. Eso nos ¿para qué sirven los moteles en su gran mayoría? Sirven para concretar la fornicación, el adulterio, el pecado sexual en otros términos. Eso nos habla de un incremento significativo del pecado sexual, y eso lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, lo vemos en todos lados, una manifestación de un incremento del sexo que desborda cualquier ética o cualquier moral real y verdadera. Aparte de ello, el Dios de este siglo es el dinero. Se volvió el dinero, la codicia. Lo vemos en el incremento desmesurado de la pobreza, en el endeudamiento de las naciones, en el incremento del endeudamiento de todas las personas, de tal manera que el mayor negocio financiero en el mundo son las tarjetas de crédito. Aparte de ello, también vemos un incremento muy significativo en el robo, en la estafa, en los sobornos, en la corrupción,
en las guerras por cuestiones económicas, etcétera. Eso es la manifestación del endiosamiento del dinero como el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo. La codicia, la avaricia. Aparte de ello, también vemos un incremento notable de la blasfemia, es decir, del trato peyorativo y burlón a Dios y a quienes creen en Él. Menosprecio, el incremento del menosprecio hacia los cristianos, hacia la moral y la ética cristiana, hacia los postulados de la palabra de Dios. Aparte de ello, un incremento notable en el satanismo, la hechicería, la brujería, la adivinación y todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Solo ahí vemos tres áreas: sexo, dinero y la relación con Dios, que están total y absolutamente dominadas por el pecado, y el pecado se ha incrementado significativamente. Y esto no es nuevo, esto lo encontramos profetizado en la palabra de Dios. Para comenzar, está en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 31, que yo le llamo la escalera de la degradación, y ahí nos habla de qué es lo que sucede con el ser humano cuando no toma en cuenta a Dios, cómo se va degradando. Y esto es exactamente, vemos en esta escalera de la degradación, vemos el retrato de lo que ha sucedido en la sociedad mundial de 1968 para acá, y estamos en el último nivel, donde no solo las personas ya lo ven como natural el pecado de los demás, sino que encima de todo lo celebran, lo legislan, lo legalizan, etcétera, como vemos con algunas cuestiones, con algún tipo de leyes que atentan contra la familia en su concepción tradicional, contra la vida, etcétera, etcétera. Aparte de ello, también lo encontramos profetizado en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, y en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 7, y aquí me voy a detener en este versículo un poco, y dice esta palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que vemos de 1968 para acá es un incremento sustancial, dramático de la iniquidad, del misterio de la iniquidad, aunque todavía está presente lo que lo detiene. Es innegable con solo ver lo que está pasando a nuestro alrededor comparado con lo que se veía hace 50 años, que la acción del misterio de la iniquidad se ha incrementado significativamente y a una velocidad exagerada en los últimos 50 años, como anticipación de la plena manifestación de la iniquidad una vez que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es lo que lo detiene, será quitada. ¿Por qué decimos que es el cuerpo de Cristo? Algunos sostienen que es el Espíritu Santo, pero yo sostengo que es el cuerpo de Cristo por una razón. En el tiempo, si el Espíritu Santo fuera quitado, entonces no habrían más conversiones, porque de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 16, versículo 8, la palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Si ya el Espíritu Santo partiera de la tierra y no se asomara más por la tierra, no podrían haber conversiones, porque no hay quien los convenza de pecado. Y tenemos claro, por lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación van a haber conversiones. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, valga la redundancia, en el libro de Apocalipsis, las almas de los decapitados o de los martirizados por causa del Evangelio en la tribulación, aparte de los 144,000 testigos, la predicación de los 2 testigos y también la predicación angelical después de la muerte de los 2 testigos, solo para mencionar algunos ejemplos.
entonces sí van a haber conversiones, por lo tanto el Espíritu Santo se va a quedar. Lo que se va es el cuerpo de Cristo. Recordemos algo muy importante que nos lo enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 13 al 16, que tiene que ver con esto de lo que detiene la iniquidad. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros los creyentes, la iglesia, es sal y es luz. Es sal del mundo y luz de la tierra, y eso quiere decir es un freno a la corrupción del mundo. Si nosotros, si ahora la corrupción del mundo es máxima, a pesar de que la iglesia está en medio del mundo todavía, imagínense el momento en el cual la iglesia sea quitada. Perdón, hermana Sonia, me equivoqué en la cita, no es Mateo 6, 13 al 16, sino Mateo 5, del 13 al 16, perdón. Muy bien, entonces siguiendo con esto, como la iglesia es la luz y la sal de la tierra, la iglesia frena la corrupción. Pero cuando la iglesia es quitada de en medio, la corrupción se maximiza y vemos que la corrupción la corrupción total, ¿verdad? No estoy hablando solo de corrupción de gobierno, corrupción de soborno, no. Estoy hablando de corrupción como el incremento del pecado. Vemos que en la tribulación y en la gran tribulación el pecado va a llegar a sus máximas expresiones. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, que es otra escritura que quiero hacer un énfasis en ella, nos habla del carácter de las personas que vivirán en los últimos tiempos, del carácter mayoritario de las personas que vivirán en los últimos tiempos, de las personas impías, de las personas pecadoras, de las personas no creyentes. Y vamos a ver por las características que estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo en el cual esto ya está presente. No estaba presente hace 50 años o 60 años, pero está presente el día de hoy. ¿Qué dice la palabra? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, codiciosos, vanagloriosos, soberbios, arrogantes, blasfemos. Ya vimos el incremento de la blasfemia a todos los niveles. Desobedientes a los padres. Vemos ahora que la honra a los padres verdaderamente está por los suelos en el mundo impío. Aparte de que también en algunos casos dentro de la misma iglesia. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si vemos el estudiar cada una de estas características nos llevaría una hora entera, pero podemos ver algunas cosas así muy rápidamente, aparte de las que ya acotamos cuando estábamos leyendo la escritura. Vimos que dice la palabra que son ingratos, desagradecidos, y cuánta gente realmente hoy es agradecida. Más bien es egoísta, ve el derecho de su nariz nada más, los demás deben amoldarse a lo que ellos dicen, etcétera, etcétera. No hay agradecimiento en una buena medida. Aparte de ello, dice sin amor, de corazón duro, y vemos el egoísmo en sus máximas expresiones en este tiempo, que son calumniadores, implacables, y lo vemos en las redes sociales, los ataques que se hacen incluso entre los mismos cristianos, aborrecedores de lo bueno, y eso implica hostiles a la virtud, a lo bueno. En el mundo se burla de lo bueno, el mundo incluso se burla de Dios, se burla de Cristo, se burla de la iglesia, y quizá no en nuestros países que todavía mantienen alguna cultura tradicional, pero en países como los países europeos o en Estados Unidos vemos que realmente
La blasfemia se manifiesta de muchísimas maneras. Hace poco vi una foto de una oración en el Congreso de los Estados Unidos, algo que era inconcebible hace 50 años. Resulta que un grupo satanista estaba haciendo una oración en el Capitolio en Estados Unidos, que es la máxima representación del poder legislativo, y no solo eso, sino que encima de todo, en una burla al nacimiento de Cristo, lo estaban haciendo en el mes de diciembre y pusieron un pesebre con un macho cabrío, que es la representación del diablo, y le oraron a ese macho cabrío. Eso es una tremenda blasfemia, aparte de que es un ataque directo a los cimientos de esa nación que fue establecida sobre la palabra de Dios. Podríamos seguir analizando esto, pero nos va a llevar mucho tiempo. Basta decir que si hacemos un análisis honesto del carácter de las personas de los últimos tiempos, que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, y lo comparamos con el carácter de las personas de hoy, vamos a ver una coincidencia del 100% al respecto. Luego vemos también en Apocalipsis 9, del 20 al 21, otra descripción del carácter de las personas de los últimos tiempos, pero esto ya dentro de la tribulación, pero eso comienza antes de la tribulación. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Hablábamos del incremento significativo del satanismo, la brujería, la hechicería y todo lo relacionado con el ocultismo, ¿verdad? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, eso quiere decir de su violencia, blasfemia, insultos de menosprecio, etcétera, ni de sus hechicerías, y esto tiene que ver con codicia y tiene que ver con drogadicción, ni de su fornicación, que tiene que ver con el pecado sexual, ni de sus hurtos, y esto tiene que ver con la codicia y la avaricia también. Entonces vemos que todas las características de los hombres de los tiempos de la tribulación están presentes en el día de hoy. En conclusión, en cuanto a las profecías o condiciones del carácter moral de las personas cuyo cumplimiento es necesario para los tiempos del fin, el día de hoy no falta ninguna de ellas. Todas están cumplidas, lo cual significa que el Señor podría venir en este preciso momento y no se incumpliría ninguna de las condiciones que Dios menciona en su palabra que deben cumplirse para su venida. Este es un argumento más para creer que ninguna otra generación ha estado tan cerca a la segunda venida de Cristo como la nuestra, y que ello podría suceder en cualquier momento de aquí en adelante. Entonces ya vemos que las condiciones del carácter de las personas, de las condiciones de la iniquidad de las que habla la palabra de Dios para la venida de Cristo están servidas, están listas. Ahora vamos a hablar más directamente acerca del arrebatamiento. Una de las cosas que no podemos dudar en ningún momento es acerca de la certeza del arrebatamiento. La palabra, hay algunos en el cuerpo de Cristo, pocos por cierto, pero a veces hacen bastante bulla, que niegan lo del arrebatamiento de la iglesia. Más bien ellos piensan que ya estamos viviendo en el milenio y por lo tanto no hay arrebatamiento, ¿verdad? Pero nosotros no podemos negar de la certeza del arrebatamiento, porque la palabra de Dios nos lo indica muy claramente, no solo en la escritura que leímos en Juan
en Mateo capítulo 24 al principio de este estudio, sino también en otras escrituras más. Hay bastantes escrituras que nos hablan en la palabra acerca del arrebatamiento de la iglesia, comenzando por Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3, que es una expresión de Jesús. Dice que él, dice la palabra, esa escritura, ahorita la vamos a leer literalmente. Dice en la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, aquí nos habla claramente de la certeza del arrebatamiento. Pero también en Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, la palabra de Dios dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recordemos entonces, aquí dice esta escritura que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor Jesucristo vendrá de nuevo. Luego tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, dice: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Aquí vemos otra vez la confirmación de que Él vendrá. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, la palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje es evidente y suficientemente claro acerca del arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí también nos está confirmando nuevamente la venida de Cristo por su iglesia. En Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 9 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, y hay otras escrituras más que podríamos leer, como Apocalipsis 2:25, Hebreos 9:28. Todas estas escrituras nos hablan y nos confirman de el arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo por su iglesia. Ahora bien, ya tenemos entonces la certeza del arrebatamiento. Ahora nos toca pensar cuándo será. Hay tres posturas alternativas dentro de los estudiosos de la palabra de Dios.
y esto a pesar de la certeza del arrebatamiento, existen esas tres posiciones del cuándo podrían ser. Por ejemplo, están los que sostienen que ocurrirá a mediados de la tribulación, justo antes del inicio de la gran tribulación, es decir, a los 3 años y medio. Eso significaría que la iglesia pasaría una parte del tiempo de la ira del Señor, que son los 14 primeros juicios, los 7 sellos y las 7 trompetas. Luego están los que sostienen que ocurrirá cuando ya haya pasado la abominación desoladora, es decir, que ocurrirá en algún momento de la gran tribulación. Luego están los post-tribulacionistas que creen que habrá un arrebatamiento estilo yo-yo, es decir, que vamos a subir e inmediatamente vamos a bajar. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que el arrebatamiento podría ser al final de la gran tribulación, un minuto antes de la batalla del Armagedón, y eso implicaría que subiríamos y bajaríamos inmediatamente. No habría tiempo para las bodas, para el juicio del tribunal de Cristo, ni para las bodas del Cordero, ni para nada de eso, sino que inmediatamente subimos y bajamos para acompañar a Cristo en la batalla del Armagedón. Y están los pretribulacionistas que creen que ocurrirá antes de que inicie la tribulación. Lo que difiere en estas posiciones realmente es si la iglesia pasa por algo, parte o toda la tribulación. La posición que yo creo que es la posición que la palabra de Dios nos enseña absolutamente sin duda es la de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Y esto lo vamos a explicar en este momento por qué. Es decir, nosotros creemos que la venida de Cristo será antes del inicio de la tribulación. Para comenzar, la segunda venida de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, tiene dos fases. La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia, que es la esperanza bienaventurada de la que nos habla Timoteo 2:13. Dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Notemos que aquí hay dos cosas. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, es la primera, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada es el arrebatamiento de la iglesia, es la esperanza que todos tenemos en Cristo. Y la manifestación gloriosa, por lo que dicen otras escrituras, se refiere a la venida de Cristo a poner sus pies en la tierra en la batalla del Armagedón, previo a establecer el reino milenial. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17 nos habla de la esperanza bienaventurada. Porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no dice la final trompeta, sino con trompeta de Dios. La final trompeta es la que anuncia los juicios de la tribulación, pero acá dice, dice con trompeta de Dios, no dice la última trompeta, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 50 al 58, también nos habla de la esperanza bienaventurada del arrebatamiento. Ahora bien, respecto a la manifestación gloriosa, le encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 27 al 31, además de en Tito 2:13, dice la palabra en Mateo 24, 27 al 31, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Si vemos aquí, está hablando ya de la venida de Cristo al final de la gran tribulación, que es la manifestación gloriosa, donde da lugar a algunos para confusión. Es que en el versículo 30, respecto al arrebatamiento de la iglesia, que podría ser al final de la tribulación, es en el versículo 31 que dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hay algo que necesitamos notar en la Escritura. En la Escritura, a los creyentes que forman la iglesia se les llama santos y fieles. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, cuando comienzan los juicios de la tribulación, ya no se habla de santos y fieles, se habla de escogidos. Esto significa los salvos después del arrebatamiento de la iglesia. El tiempo de la iglesia termina en el momento en el cual la iglesia es arrebatada. Es el tiempo en el cual la iglesia se convierte en la esposa, se va a convertir en la esposa de Cristo. Entonces, y la esposa de Cristo se desposa con él antes de esta venida gloriosa. Por lo tanto, estos escogidos no pueden ser los que ya se casaron con el Señor en las bodas del Cordero, que es la iglesia arrebatada. Este es un punto más para afirmar que la iglesia se va con el Señor antes de la tribulación. Hay demasiadas actividades contrapuestas relacionadas con el regreso de Cristo como para que se funda el arrebatamiento con la tribulación en una sola venida. Recordemos que la palabra nos dice en Tito 2:13, si no estoy mal, nos lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17, que el Señor vendrá súbitamente en el aire a arrebatar su iglesia y llevarse a los creyentes a la casa del Padre, cumpliendo lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No va a ser visto por nadie en la tierra, contrario a la manifestación gloriosa que dice que lo verán de todas las naciones, lenguas y tribus, y se arrepentirán y harán lamentación por ello. En el arrebatamiento no viene el Señor a la tierra, por lo tanto nadie lo va a ver. Solo los santos que hayan muerto y resuciten, y los santos que estén vivos y sean arrebatados, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. El Señor no va a poner sus pies en la tierra, número 1. Sin embargo, sí podríamos decir que el arrebatamiento marca el inicio de los tiempos finales que concluyen con la batalla del Armagedón y la venida de Cristo físicamente a la tierra para derrotar al anticristo, a todos sus ejércitos, atar al diablo por 1000 años e iniciar su reino milenial. Y cuando Él regrese, lo hará a la tierra con gran poder para instalar su reinado, y todos lo van a ver. En segundo lugar, ¿por qué pensamos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, o por lo menos antes, mucho antes de el final de la tribulación? Porque la iglesia arrebatada tendrá que pasar por dos procesos. Uno,
comparecer ante el tribunal de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios capítulo 5, versículos del 8 al 10, donde vamos a ser evaluados por nuestras obras como creyentes y recibiremos las recompensas correspondientes, y además de ello participaremos en el banquete de las bodas del Cordero, de acuerdo a lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y las bodas del Cordero son antes de la manifestación gloriosa, que en Apocalipsis está en el capítulo 19, versículos 11 y 21, posterior a las bodas del Cordero. Cuarto, y aquí este es un punto sumamente importante de por qué la iglesia, un argumento sumamente importante de por qué la iglesia tendría que ser arrebatada antes del inicio de la tribulación, es que el arrebatamiento es para preservar a la iglesia del día de la ira, y el día de la ira es todo el tiempo que abarca la tribulación y la gran tribulación, en tanto que la manifestación gloriosa es posterior, es el final del día de la ira. Y esto de que vamos a ser preservados de la ira, esto lo vamos a ver en una de las escrituras que vamos a leer posteriormente. Quinto, para que entre en acción el misterio de la iniquidad, que es el anticristo, primero debe ser quitado el cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que vimos en 2 de Tesalonicenses 2:7. Y este es un argumento poderosísimo para tener la certeza de que el arrebatamiento de la iglesia es antes del inicio de la tribulación. ¿Por qué razón? La tribulación, la palabra de Dios nos dice que comienza exactamente el día que el anticristo firma un pacto de paz con Israel. El anticristo es el hombre de pecado, es el máximo exponente de la iniquidad. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, el anticristo va a surgir. En otras palabras, lo que esta escritura nos enseña es que el anticristo va a surgir posteriormente al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, si el anticristo surge posteriormente al arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia es previo al inicio de la tribulación, lo que está de acuerdo con otras escrituras que nos hablan del arrebatamiento y que las vamos a analizar posteriormente. Y ahora, el tiempo exacto del arrebatamiento no lo sabemos, solo por lo que nos enseña la palabra de Dios, debería suceder antes de la tribulación, de acuerdo a lo que nos enseña Lucas versículo 21. Lucas capítulo 21, versículos del 34 al 36, dice la palabra: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí hay un punto interesante en este último versículo, en el versículo 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Primero nos habla de estar preparados. Hermanos, necesitamos estar preparados para la venida de Cristo. La venida de Cristo está hoy más cerca que nunca. Ninguna otra generación ha estado tan cerca de la venida de Cristo como es nuestra generación, por todas las señales que hemos hablado del carácter de los hombres. Además de ello, ya vemos en preparación las señales de un orden mundial, de una marca de la bestia,
de un incremento de la iniquidad extremadamente grande en todos los ámbitos, etcétera. Entonces necesitamos estar verdaderamente preparados. Hay muchísimas otras señales que les podría mencionar, como el crecimiento de la ideología de género, de las posiciones antivida, etcétera, que son también manifestaciones de la pronta venida de Cristo, que son parte de la agenda del anticristo. Aún el movimiento tan fuerte del medio ambiente, esa es una parte de la agenda del anticristo, porque detrás de ese movimiento ambientalista lo que está es el culto a la madre tierra, y eso es ocultismo, hechicería, etcétera. Está acompañado de ocultismo, hechicería y otras cosas por el estilo. O sea, vemos que todas las condiciones están dadas. Hoy estamos más cerca que nunca de la venida de Cristo, y las señales están ahí, prácticamente las vemos manifestadas cada día en cuanto al gobierno del anticristo, y en cuanto a una agenda única a nivel mundial, un gobierno mundial. Lo vemos en dos agendas que son populares el día de hoy. Una es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y la otra es la Agenda del Reset 21, que en realidad son equivalentes la una a la otra, y que todas apuntan a implementar un gobierno mundial antes del año 2030. Así que, hermanos, estamos con las señales muy cerca. Yo no estoy diciendo que ya va a ser. Lo que estoy diciendo es que a partir del día de hoy, y de hecho desde hace muchos días antes, a partir de hoy, la venida de Cristo puede suceder en cualquier momento, y todas las profecías relacionadas con la venida de Cristo por su iglesia, por el arrebatamiento, se habrán cumplido sin ninguna excepción. Así que debemos estar preparados, número uno. Y dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué son estas cosas que vendrán? Los juicios de la tribulación. Entonces el Señor nos está diciendo que podemos escapar de los juicios de la tribulación si estamos preparados y somos tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Y si somos hijos, somos tenidos por dignos de escapar de esas cosas. Y el final dice de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay una cosa que es muy interesante, que también es un argumento para pensar que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, y está en el libro de Apocalipsis. Y les voy a explicar por qué esta última frase, estar en pie delante del Hijo del Hombre, se relaciona con el arrebatamiento de la iglesia. Resulta que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 nos habla de la revelación de Jesucristo, de quién es Jesucristo el día de hoy. Ya no es el Cordero inmolado, sino que es el Cordero glorificado. Es él está vestido de su plena gloria, es Rey de Reyes, Señor de Señores, etcétera, etcétera. Eso nos lo dice el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 y 3 hay 7 cartas dirigidas por Jesús a 7 iglesias de ese tiempo, que son 7 iglesias que él escogió porque representan 7 épocas de la iglesia, representan 7 tipos de iglesia que van a existir en todo tiempo, y representan 7 tipos de creyentes que van a existir en todo tiempo. Pero en cada una de las épocas de la iglesia, una de esas iglesias es la predominante. En el último tiempo, la predominante es la iglesia de la Odisea, una iglesia que se dice que es rica, que no tiene necesidad de nada, y que aparte de ello dice que el Señor está a la puerta llamando, es decir, no está adentro. Una iglesia que se dice cristiana, una iglesia que es una iglesia realmente no convertida, porque necesita comprar vestidos limpios, necesita comprar colirio, necesita comprar oro refinado, etcétera, y eso habla de fe, de limpieza de pecados y de revelación, y no tenía ninguna de esas cosas.
Y si vemos la iglesia de hoy, hay muchas iglesias que se llaman cristianas donde Cristo no es el centro de la iglesia, o es el ministro, o son ciertas enseñanzas que no son las enseñanzas fundamentales del cristianismo, iglesias que tienen mucho dinero, que no tienen necesidad de nada, o sea, está pintado. Inmediatamente después de esa iglesia, dice la palabra que Juan vio una puerta abierta en el cielo y que fue invitado a ir. Y a partir de ese momento, todas las cosas que él ve, las ve de pie desde el cielo. Y esto es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 6 comienzan los juicios, pero ya Juan está en el cielo, y Juan como tipo de la iglesia. Entonces esto también nos enseña, es un argumento para sostener que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Y como les digo, el nombre de iglesia está mencionado hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Del capítulo 4 en adelante, cuando se refiere a los creyentes que están en la tierra, se refiere a los elegidos, no se refiere a los hijos de Dios en ningún momento. Así que lo vamos a dejar por acá hasta el día de hoy. La próxima semana continuaremos con otros argumentos acerca del arrebatamiento de la iglesia, así que están ustedes invitados para la próxima reunión, el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Y les reitero mi agradecimiento por haber participado en esta transmisión. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por su participación. Y antes de despedir la transmisión, vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe. Si es tan amable, vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te venimos dando gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra, de poder ser guiados por tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu palabra sea abierta a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra sea una palabra de aliento, de edificación, de exhortación, para que estemos preparados, Señor, para tu pronta venida por tu iglesia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tenemos de compartir, gracias por este espacio que nos brindan, Señor, los pastores de Iglesia Cristiana Sion. Los bendecimos, Señor, bendecimos a todo el cuerpo pastoral y a todos los miembros de la congregación, Señor. Oramos que tú pronto les des, Señor, una sede, Padre, para poder realizar sus actividades y poder ampliar sus actividades, Señor, tanto presenciales como virtuales, desde una sede propia, Padre. Y, Señor, también venimos en esta hora levantando delante de ti a cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, sabiendo que tu palabra dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, y que tu Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos para los que ya estamos, para todos nosotros, para nuestra familia, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno, acercando a Cristo a los que todavía no le conocen, a los que andan en el camino del Hijo Pródigo, volviéndolos a casa, a los que se han debilitado en su amor o se han debilitado en su fe, que se han avivado ese fuego de esos dones de tu Espíritu en sus corazones, y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, Señor. Y a todos juntos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, Señor, nos forme al carácter de Cristo, nos ayude en toda debilidad, nos guíe a toda verdad, nos enseñe las cosas que habrán de venir, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tú pongas en cada uno de nosotros, por tu Espíritu Santo, una mayor hambre y sed de ti, Señor, que como el siervo clama por las aguas, así, Señor, nuestra alma clame por ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y te pedimos también, si es tu voluntad, que el próximo jueves podamos reunirnos, el próximo martes podamos reunirnos nuevamente, Señor, a las 7 de la noche para seguir
con este estudio acerca del arrebatamiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente en esta semana, que bendiga la obra de sus manos, que estén muy bien, y si el arrebatamiento no es en estos días, primeramente Dios, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Les envío un abrazo a todos y muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones.